Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor, maravillosa la alabanza y nos trae esperanza, amén, de saber que Dios sigue obrando.
Hermanos, en esta mañana vamos a ir a las Sagradas Escrituras para dar lectura a la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. De manera que si tenemos nuestras Biblias, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, verso 18. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo el Señor mediante su santa y divina palabra. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y le preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: uno Juan el Bautista, otros Elías, y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Hasta aquí damos lectura a las Sagradas Escrituras. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias, Señor, porque nos das traer la lectura de las Sagradas Escrituras y es nuestra confianza que en la exposición de la misma nos serán iluminados los ojos del entendimiento. Mediante la exposición de tu palabra, Señor, y por medio de la obra del Espíritu Santo, Padre, nos es dado a conocer el misterio de tu voluntad, el cual ha estado escondido a través del tiempo y de las edades, y que hoy te complaces en revelárnoslo por medio del Evangelio. Por lo que pedimos, Señor, para que tu palabra, que es pura, que es limpia, Señor, venga a nuestras vidas sin ninguna aleación de argumentos humanos ni pensamientos de hombre, sino, Señor, como lo que es en verdad, como palabra de Dios, pueda llegar a nuestros corazones y producir la obra para la cual tú nos la envías, dándote gracias, creyendo que al haber orado, Señor, de acuerdo a tu voluntad, tú nos oyes, y así como nos oyes, también nos responde mediante la fe que es por medio del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, nosotros podemos al leer este pasaje de la Biblia ver que el Señor Jesús hizo dos preguntas. La primera: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Por qué? Porque había comenzado a popularizarse ciertos dichos. Después de que el Señor enviara a sus discípulos a sanar a enfermos, a pregonar la buena noticia del Evangelio, esto llegó a oídos de Herodes, y Herodes decía: ¿quién es este? ¿Y de dónde es esta autoridad? Y unos le decían: Juan el Bautista, resucitado. Otros le decían Elías, el profeta más importante de la antigüedad. Y otros decían algún antiguo profeta. Y Herodes decía: Juan el Bautista no puede ser, porque yo mismo le he mandado a decapitar. Entonces tenía curiosidad de saber quién era el Señor. Y esos dichos comenzaron a popularizarse al punto tal que también llegó a oídos de los discípulos esos rumores. Aunque ellos convivían, compartían y tenían muchas cosas en común con el Señor Jesucristo, asimismo ellos también recibían la influencia de los dichos y de los comentarios de la gente, ¿no? Y por eso Jesús preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dijeron lo mismo: Juan el Bautista resucitado, otros Elías encarnado, y otro algún profeta de los de la antigüedad. ¿Y vosotros qué decís? ¿Quién soy yo? Y allí Pedro dio esa magistral respuesta diciendo: tú eres el Cristo de Dios. En otros pasajes de la Escritura vemos que el Señor Jesucristo lo bendijo y alabó ese hecho. ¿Por qué? Porque la revelación que él había tenido de la persona del Señor Jesucristo le había sido dada por el Padre. Pero si nosotros continuamos leyendo, podemos ver que días después, o un tiempo después,
el Señor invita a Pedro, Juan, Jacobo a venir con él a un monte y allí se transfigura y ellos puedan verlo a Elías, al profeta del cual hacía mención la gente, y lo pudieron ver a Moisés y lo pudieron ver al Señor transfigurado. Cuando tuvieron esta visión, quedaron extasiados y dijeron, buena cosa nos es para nosotros estar aquí. Pero una nube les envolvió y se escuchó una voz quien dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y de esa manera ellos pudieron tener también el testimonio de Dios el Padre, enviando su palabra mediante los mensajeros para que ellos pudieran recibir el testimonio también de la persona del Señor Jesucristo. Y es de esto de lo cual hoy quiero referirme, es a la revelación de la presencia, a la revelación de la persona y a la revelación más importante que tiene la Iglesia, que es la revelación de la obra de Jesucristo. Podríamos hablar en tres sentidos, ¿no? La revelación de la presencia ciertamente es muy controversial, por lo menos para mí lo es. Cuando leo pasajes de la Escritura, como el que nos narra el capítulo 22 del verso 63 de este mismo Evangelio de Lucas, veo que los custodios que le custodiaban al Señor Jesucristo se burlaban de él y le golpeaban. O sea que no solamente si tenían el conocimiento de quién era, pero la presencia del Señor en ese momento era muy controversial. ¿Por qué? Porque en ese mismo lugar, en otro tiempo, cuando Salomón consagró el primer templo, y nosotros esto lo podemos ver relatado en el libro de las Crónicas, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, dice que en el verso 1 que cuando hubo terminado de orar Salomón consagrando el templo, descendió la presencia del Señor al punto tal que la gloria era tal que no podían ingresar al templo. Entonces, genera controversia, ¿no? Porque el mismo Dios, sin embargo, en un tiempo no permitía que su presencia, el solo hecho de su presencia, le impedía a los hombres ingresar a ese lugar, y luego ese mismo Dios siendo motivo de escarnio, de burla, y recibiendo bofetadas de los mismos hombres. Quiere decir que la presencia del Señor puede ser percibida de los hombres, como también puede quedar nublada la visión y la vista, ¿no? Porque si verdaderamente la presencia de Dios se manifestara en todo su poder, esplendor, no habría manera en que los hombres pudieran permanecer de pie delante del Señor. Es más, se verían como muertos, porque en todas las oportunidades en que los hombres tuvieron experiencia con esa presencia, todos tuvieron una misma expresión: soy un hombre muerto. Soy un hombre muerto. Recuerdo cuando el Señor se manifestó por primera vez en mi vida, si bien se manifestó en diversas oportunidades, antes de que yo tomara mi decisión por creer y por seguir al Señor Jesucristo, yo había asistido allí por los años 80, se habían comenzado en Buenos Aires, Argentina, y se habían comenzado a popularizar las campañas evangelísticas. En una de ellas, de las más multitudinarias, se realizaban en los estadios, y una se realizó, no recuerdo si fue en el estadio de Vélez o en el estadio de River, y fui invitado a ir. Y recuerdo que toda la gente estaba cantando y estaba alabando a Dios. Hoy comprendo que estaba alabando a Dios y disfrutando de la presencia del Señor, y yo escabulléndome por los pasillos para ir a prenderme un cigarrillo, completamente indiferente a lo que estaba sucediendo ahí adentro. Entonces, la revelación de la presencia del Señor puede que
la perciba o no. Es más, cuando vemos los discípulos que iban camino de Emaús, no sabían quién era el que hablaba. Sin embargo, podían después reflexionar. Nuestro corazón ardía cuando Él nos hablaba, ¿no? Pero cuando Él partió el pan y ahí le fueron corrido el velo y pudieron entender quién era el que hablaba con ellos, desde ese momento desaparece el Señor de ese escenario. Entonces, la presencia del Señor puede que sea trascendental en nuestras vidas, como no, pasarnos de manera desapercibida, ¿no? Puede que produzca un impacto, que produzca algo en nosotros, como también puede que totalmente desapercibido. Y como les decía, yo he tenido experiencia. Mientras había conversiones, mientras había sanidades, yo estaba buscando un lugar donde prender un cigarro. Quería, y completamente indiferente. Mientras había personas que estaban siendo tocadas, transformadas por el poder de Dios, yo estaba en un estado de indiferencia total. ¿Por qué? Porque no tenía la revelación. Pero cuando Dios quiso revelárseme, estaba en una parada de ómnibus y el Señor tocó mi vida. Además, estaba no solamente en una parada de ómnibus, estaba en un bar y completamente alcoholizado, y de repente tuve una experiencia que para mí iba más allá de lo natural, que quedé completamente fresco. Y a partir de ese momento una secuencia de situaciones que me llevaron a tener un encuentro personal con el Señor, y todo le puedo decir que no había quien me hablara, sino que era en relación y en comunión con esa misma presencia que en otro momento había pasado desapercibido en mi vida. Entonces, la presencia del Señor y la revelación de esta puede que sea trascendental en un hombre o no, porque si pasa desapercibido, ciertamente no va a suceder nada. Al igual la revelación de la persona. Ellos tuvieron una revelación clara. Pedro tuvo una revelación clara. Dijo, tú eres el Cristo de Dios. Y fue llevado entre los 12 como alguien que fue escogido para tener un encuentro particular con el Señor y para poder verle transfigurado y aún recibiendo el testimonio de Dios. Pero luego, meses, días después, años después, en el patio del dolor le negó diciendo, no le conozco al tal. Pero le conocía. Dios se lo había revelado. ¿Cuántas personas hoy día, habiendo conocido al Señor, hoy viven completamente indiferentes, alejados del Señor? Un día le conocieron, un día escucharon hablar de Él, un día estuvieron en una escuela bíblica, estuvieron en una reunión, en una campaña evangelística, oyeron acerca del Señor y hasta tal vez tuvieron una relación con el Señor de apertura del corazón, de conversar, de hablar con Dios, y hoy están completamente indiferentes, aunque en un tiempo le conocieron. Así habla el autor de la carta a los hebreos, aquellos que probaron, que gustaron del don celestial. El don celestial, ¿cuál es? Cristo Jesús. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, dice el apóstol Santiago. Y el Señor Jesús les dijo claramente, no fue Moisés el que les dio el verdadero pan en el desierto, sino mi Padre les da el verdadero pan. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y ellos estaban confundidos, no sabían de qué le estaba hablando, pero era el don de Dios para los hombres. Es más, cuando fue anunciado por medio del ángel en el Mateo capítulo 1, en el verso 21, le fue dicho claramente. Y esto es muy importante que lo leamos, porque hoy mencionaba nuestra hermana acerca de la profecía de Isaías, en el capítulo 53, que fue anunciado 700 años antes. Y yo quiero también compartir con ustedes
un pasaje que está relacionado con Mateo 1:21, pero primero lea conmigo Mateo capítulo 1, verso 21. Y dice así: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, claramente, ¿no? Jesús estaba revelando a los hombres con un propósito y aún con un nombre. Amén. Y ese nombre es el que se menciona sobre todo nombre y el único nombre en que los hombres pueden ser salvados. Y ese pasaje de la Biblia fue preanunciado también por un profeta, por el profeta Daniel. En el capítulo 9, en el verso 24, fue anunciado con exactitud de tiempo. Dice en el capítulo 9 de Daniel, verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y fíjese, cuando uno termina una carta o la envuelve, ¿qué hace? La sella, ¿no es cierto? La guarda. Significa que ya terminó de escribirse. Entonces, cuando vino el Señor Jesucristo, la profecía concluyó ¿en quién? En el Señor Jesucristo, porque en Él Dios dio el cumplimiento a todas las promesas anunciadas antes por medio de Moisés y por medio de los profetas. Amén. Ya estaba. Por eso dice el profeta Daniel claramente, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Cuando él comienza su ministerio público, él comienza citando la escritura y dice, por cuanto Dios me ha ungido. Amén. Comienza a hablar de esa unción. Pero podemos ver que no solamente recibió esa unción, sino que fue esto el cumplimiento de la profecía, de la persona del Señor Jesucristo y en la aparición de este escenario del mundo para dar cumplimiento a todas las promesas de Dios. Entonces, ahí podemos ver claramente que Jesús comienza a revelarse a la humanidad como el Hijo de Dios y aquel que venía a hacer una obra, salvar a su pueblo de sus pecados. Y como dice el profeta Daniel, a terminar la prevaricación, a poner fin al pecado y a expiar la iniquidad para traer justicia perdurable. Mire, terminar con la prevaricación, o sea, con las transgresiones. Poner fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿Para qué? Para traer una justicia que es perdurable. Por eso es que no es extraño, aunque para mucha gente le es extraño el lenguaje que utilizamos los cristianos al decir que somos justos, que somos santos, no es extraño, es un lenguaje completamente bíblico. Yo le hago esta pregunta: si Dios terminó con el pecado por medio de la persona del Señor Jesucristo y trajo una justicia perdurable, ¿esa obra es un hecho, es una realidad o es una fantasía o una ficción? Para el que cree, es una realidad. Por eso es que está determinado que el justo viva por lo que cree. Amén. Entonces, aunque para muchos es un lenguaje extraño, ¿cómo puede decir una persona que no tiene pecado? Y con eso uno no está diciendo que no tiene errores, sino que no tiene pecado. ¿Por qué? Porque ha creído en Jesucristo,
quien vino para terminar con el pecado y a traer una justicia que es perdurable. Entonces, uno no está hablando de su justicia, ni de sus muchos pecados o de sus muchas transgresiones, sino que uno está hablando de Jesucristo, quien terminó con el pecado, haciéndose pecado, llevando ese pecado a la cruz del Calvario y sacando a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces, no es que estamos hablando, lo que pasa es que es un lenguaje bíblico, es un lenguaje que los verdaderos cristianos manejan y que para quienes no creen es un lenguaje extraño, pero es completamente bíblico. Si terminó con la prevaricación, si expió y puso fin al pecado y sacó justicia perdurable, entonces, ¿qué podemos decir nosotros quienes creemos a Dios? Que terminó con el pecado y que trajo una justicia que es perdurable. Y aquí es de lo que quiero referirme, que es la tercera revelación. Yo hablé de 3 revelaciones. La revelación de la presencia, que puede ser para unos trascendental, como muchos fueron impactados, pero también vemos otros hechos que los hombres ni se percataron de quién era el que hablaba con ellos. Tenían ojos pero no veían, oídos pero no oían. Por eso Jesús los alabó y dijo, muchos reyes y príncipes han querido ver tan solo un día del cual vosotros vais y no lo pudieron ver, y oír lo que vosotros oís y no lo pudieron oír. Y alabó a Dios y dijo, gracias Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y la diste a conocer a estos pequeños, a estos niños. Se regocijaba en su espíritu. ¿Por qué? Porque ellos estaban recibiendo la revelación de su presencia, la revelación de la persona. Pero lo más importante es que llegaría el tiempo en que también recibirían la revelación de la obra. Porque los evangelios es el cumplimiento de esa visión que tuvo Daniel, que tuvo Isaías. Isaías dice, y Dios cargó sobre él nuestros pecados. No es que yo lo puse en mi pecado en el Señor o le entregué mi pecado. Dios cargó. Dios sacó y cargó en él mis pecados. Es una obra completamente divina. No es una obra humana. No es por mi obra, sino es por la obra de Dios. ¿Qué me corresponde a mí? Solamente creer a Dios. Creer a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y podemos ver la revelación de la persona, que algunos la tuvieron, como la tuvieron sus discípulos, como la tuvieron Pedro, pero lo más importante y lo más trascendental para un hombre, para una mujer, es la revelación de la obra. Y hoy muchas personas dicen tener experiencia con la presencia. Por eso cuando alguien dice estar lleno del Espíritu, estar hablando en lenguas o sentir un fuego, ¿qué entendemos que está teniendo? ¿Una experiencia con qué? Con la presencia. Otros conocen la persona, ya sea de manera intelectual, pero no desconocen la persona del Señor. Y pueden narrar muchos de los hechos que están enmarcados con el ministerio y la vida del Señor Jesucristo. Por eso encontramos un montón de sermones que tienen que ver con las obras que Jesús hizo, con los milagros, con las sanidades, y aún fundamentan muchas veces sus ministerios en esos milagros y en esas sanidades. Pero lo más importante de la revelación de Dios es la revelación de esa obra. Cuando nosotros entendemos exactamente a qué vino Jesús a este mundo. Él no vino solamente a sanar enfermos. Si hubiera sanado enfermos como pasaba días enteros, en donde le traían todos los enfermos y eran sanados y simplemente hubiera sanado enfermos, lo hubiéramos tenido tal vez como
un sanador, un curandero. Como tanto que se atribuyen hoy día a tener esa virtud, ese poder, ¿no? Si él hubiera expulsado demonios como un exorcista, pero él era el Cristo, el ungido de Dios, de quien hablaron los profetas, que venía a terminar con la prevaricación, que venía a poner fin al pecado y a sacar a luz una vida y una inmortalidad, una justicia perdurable. ¿Por qué sacó a luz la vida y la inmortalidad? Porque nosotros en esta vida contaminada por el pecado es una vida finita. O sea, tiene un principio y tiene un fin. Amén. Pero la vida que hemos recibido por medio de la fe de Dios no tiene un fin. Es una vida eterna. Al ser eterna no puede ser mancillada, no puede ser contaminada, no puede destruirse. Por eso es que no tiene ninguna relación con el pecado. Entonces, lo más importante es cuando yo llego a la comprensión de la obra de Jesucristo. Que Jesús vino y apareció en este mundo para salvar las almas. Por eso ayer también, refiriéndonos a este capítulo 9 del Evangelio de Lucas, cuando Jesús se disponía a ir para Jerusalén y entrando, enviando a sus discípulos a que prepararan las cosas para el camino, iban entrando a ciudades samaritanos, y los samaritanos, viendo que iban de camino a Jerusalén, no los quisieron recibir. Entonces dos de sus discípulos dijeron: ¿quieres que pidamos como Elías que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Qué les dijo Jesús exhortándoles? No sabéis de qué espíritu sois. ¿No sabéis que el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino que el Hijo del Hombre vino a salvar las almas? Él vino claramente a salvar las almas. Claramente, vino con un propósito bien determinado. Por eso dice, vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Porque ¿qué es lo que condena el alma de un hombre al infierno? ¿No es el pecado lo que condena el alma de un hombre? Sabemos que el cuerpo viene del polvo de la tierra y al polvo de la tierra irá. Pero ¿por qué los hombres van a la condenación eterna? Por causa del pecado. La única manera en que Jesús puede salvar a las almas es terminando con el pecado. Porque el pecado es el aguijón de la muerte. Y por eso Dios le envió. ¿Por qué? Porque no quiere que ningún hombre sufra la segunda muerte, que es la muerte eterna, que es la del alma. No quiere que ningún hombre sufra la muerte eterna. Por eso Él profetizó y anunció y preparó. Sacrificio y holocausto por el pecado no quisiste. He aquí, me diste cuerpo, vengo a hacer tu voluntad. Quita esto primero y establece ahora esto. Y cuando estaba con sus discípulos les dijo: cada vez que os reunís a partir el pan y a beber de la copa, hacedlo en memoria de mí. ¿Para qué? Para que anunciemos esa muerte. Pablo claramente dijo: me propuse el ir a vosotros sin saber nada de entre vosotros, sino solamente a Cristo y a este crucificado. Y en otro texto de esa misma carta, la carta a los Corintios, dice: Dios no me envió a mí a bautizar, sino a predicar. Y no con sabiduría, sino con demostración de poder, para que la cruz de Cristo no se haga vana, no se haga sin provecho. O sea que Él tenía un solo propósito: presentarlo a Cristo y a este crucificado. Entonces, ¿qué era aquello a lo cual Él se esforzaba, por lo cual se esforzaba? A presentar claramente la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y no solamente mostraba la cruz, sino también que anunciaba la resurrección. En otra parte dice: si los muertos no resucitan, somos las personas más dignas de conmiseración, de lástima.
Y nuestra fe es vana, no tiene ningún provecho. Porque si Cristo no resucitó de entre los muertos, no hay resurrección. Comamos, bebamos, que esto es el fin de todo. Mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron, dice. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces no solamente se preocupaba en presentar a Cristo crucificado, sustituyendo a la humanidad toda, cargando Dios sobre él los pecados de la humanidad toda, ejecutando el juicio sobre el pecado y sobre el pecador en la cruz del Calvario, sino que también lo presentaban resucitado. ¿Para qué? Para que tuvieran confianza. ¿En qué? En la justicia perdurable. ¿Por qué? Porque si Cristo nos otorgó el perdón sustituyéndonos en la cruz del Calvario y sufriendo en sí mismo el castigo por nuestros delitos y pecados, también nos otorga su justicia. Y si Cristo no hubiera resucitado, esto hubiera significado que Cristo murió en su pecado. Pero la razón por la cual resucitó de entre los muertos es que Él nunca cometió un pecado. Por eso la Escritura dice, no dejará ver al santo corrupción. Y envió a su Espíritu, el cual le levantó victorioso de entre los muertos, testificando que su vida había sido una vida de justicia. Y hoy no solamente el Señor Jesucristo nos otorga el perdón, lavando todos nuestros pecados con su sangre, sino también nos otorga su justicia, al permitirnos ser uno con Él. Por eso cuando hablamos de no tener pecado, estamos hablando que la sangre preciosa de Jesús lavó todos los pecados. Y cuando hablamos de que somos justos, no estamos hablando de la justicia humana, la de nuestras obras, sino de la justicia perdurable del Señor Jesucristo, quien murió sin pecado y resucitó en novedad de vida, en una vida nueva, cuyo poder ya no está en la sangre, sino está en el Espíritu, que le levantó victorioso entre los muertos. Por eso el apóstol Pablo dice, vosotros no sois carnales, sino que sois espirituales, y vuestra vida está escondida juntamente con Cristo en Dios. Entonces lo más importante, lo más trascendental en cuanto a la revelación del Señor, si bien la presencia del Señor puede impactar una vida, pero también vemos, como lo vimos en el momento en que los que custodiaban a Jesús se burlaban, lo abofeteaban, y la presencia de Dios era la misma que la Shequina que cayó en el templo de Salomón, pero para uno tuvo un resultado y en otros otro. La persona, no hubieron hombre, y creo que en particular no hubo un hombre que tuviera más revelación que la que tuvo Pedro, que le dijo, eres el Cristo. Luego en el monte de la transfiguración escuchó claramente la voz de Dios que le decía, este es mi Hijo amado, testificando Dios justamente. Sin embargo, en el patio del dolor le negó 3 veces. Sin embargo, cuando la revelación de la obra consumada de Cristo toca a un hombre, toca a una persona, ese hombre cambia totalmente. Pasa de estar muerto a tener vida. Pasa de estar muerto en delitos y pecados a ser un justo hijo de Dios. Y no por su obra, sino por la obra redentora de Jesucristo. Por eso lo más importante, como decía Pablo, me propuse no saber nada entre vosotros, sino solamente a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque si alguien escucha con precisión la obra de que Jesucristo vino a hacer a este mundo, entonces puede pasar de muerte a vida. La presencia puede que a algunos le impacte y a otros no.
La persona puede que uno le tengan presente y luego le olviden. Pero la obra de Jesucristo, bien contada, bien presentada y creída, es poder de Dios para salvación. Hasta aquí vamos a estar compartiendo de la palabra del Señor con un único propósito, y es, hermana querida, hermano querido, que podamos concentrarnos en conocer claramente en cuanto a esa obra. Por eso hay pasajes que son fundamentales, como el que hoy compartía nuestra hermana, como el que hemos hablado de Daniel, y aún hay cartas que nos quedaron y que están a nuestro alcance, que son tan importantes, como hemos dicho más de una vez, la carta a los romanos, la carta a los hebreos, que son tan importantes de ser leídas y vueltas a releerlas, amén, porque en ellas encontramos claramente la obra de Dios por medio del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en esta hora que nos hayas enviado tu palabra en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, iluminando los ojos de nuestro entendimiento para que, viendo y comprendiendo tu obra, podamos tener firmeza en cuanto a la salvación y la vida eterna, la cual hemos recibido, Señor. Por lo que te damos gracias, Padre, en esta hora, por esta gran obra que tú, Señor, te has complacido en revelarnos por medio del Evangelio y a través de la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor mientras nos preparamos para el servicio de la Santa Cena. Los ojos más bellos, los más bellos del mundo, son los que miraron al pobre pecador. Estaba yo perdido en delitos y en pecados, sus ojos me miraron, la salvación me dio. Los ojos más bellos son los de mi Jesús, que cuando me miraron, me vieron que era la luz. Un día en el Calvario, su vida le entregó. Sus ojos me miraron, la salvación me dio. Un día ya en el huerto, sus ojos lacrimearon, grandes gotas de sangre que la tierra absorbió, por tu alma y por la mía. Tus ojos me miraron, la salvación me dio. Los ojos más bellos son los de mi Jesús, que cuando me miraron, me dieron tierna luz. Un día en el Calvario, su vida le entregó. Sus ojos me miraron, la salvación me dio. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras, en donde está establecido para nosotros de la manera en la cual hemos de estar participando de la mesa del Señor. Para ello abrimos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 11, verso 27, diciendo el Señor por medio de su palabra: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir
el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Pastor, puede darle gracias, por favor. Amado y querido Dios, te alabamos y te damos gracias, Señor, por estos hermosos momentos, Señor, que podemos celebrar, Señor, lo que tú has dejado para que lo hiciéramos en memoria de ti. Gracias por este pan que simboliza tu cuerpo, cuerpo que fue entregado por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gracias. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche que fue entregado tomó pan y dando gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros se parte. Estando reunidos en tu presencia, hacemos memoria de ti y anunciamos tu muerte hasta que vengas. El Espíritu y la esposa dicen ven. Comemos el pan de vida, sencillos de corazón. Bebemos su sangre y recibimos nueva de salvación. Lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos juntos de el cuerpo del Señor. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, cada vez que participamos del pan y bebemos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Estando reunidos en tu presencia, hacemos memoria de ti y anunciamos tu muerte hasta que vengas. El Espíritu y la esposa dicen ven. Tomemos el pan de vida, sencillos de corazón.
nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,